¿Y si el infierno tuviera una dirección? ¿Un lugar real en un mapa? Te lo juro, existe. Lo sé porque un hombre que conozco estuvo allí. Yo también sé lo que se siente. Conozco esa fría garra del miedo apretándote el corazón cuando te sientes completamente solo en tu batalla. He sentido cómo la fe, esa pequeña llama que intentas proteger con tus manos ahuecadas, parece a punto de ser extinguida por el vendaval de un mundo que celebra la duda y se ríe de la esperanza. Luchas en silencio, en tu trabajo, en tu familia, incluso dentro de tu propia mente, donde las voces de la ansiedad y la desesperanza parecen gritar más fuerte que cualquier promesa divina. Te entiendo perfectamente, porque la oscuridad que sientes es la misma que se materializó de forma física y brutal en el corazón de Puerto Príncipe, Haití. Imagina por un momento esa ciudad, no como un destino turístico, sino como un tablero de ajedrez espiritual donde fuerzas ancestrales mueven sus piezas. En el centro de ese tablero, como un rey negro en su trono, se sentaba el sacerdote vudú más temido y poderoso de toda la nación. No era un simple hechicero de aldea. Su nombre se susurraba con una mezcla de reverencia y pavor en los pasillos del gobierno y en las calles más oscuras, pues su poder no era una leyenda, sino una realidad palpable que dictaba destinos y doblegaba voluntades. Su influencia era una sombra espesa que se extendía por la ciudad, un pacto colectivo con una oscuridad que exigía lealtad y castigaba con una crueldad inimaginable a cualquiera que osara desafiarla. Esa sombra era la atmósfera misma de la ciudad, un recordatorio constante de quién ostentaba el verdadero poder. Este hombre no actuaba solo, pues su autoridad emanaba de una de las entidades más aterradoras y veneradas del panteón vudú, el Barón Samedi. Para que entiendas la magnitud de lo que estamos hablando, el Barón no es un simple espíritu, es considerado el amo de los cementerios, el guardián de la puerta entre la vida y la muerte, una figura de poder absoluto sobre las almas de los difuntos. Invocarlo no es un juego de niños, es abrir un portal a una dimensión de oscuridad tan profunda que la mayoría de los practicantes ni siquiera se atreven a nombrarlo en voz alta. El sacerdote no solo lo nombraba, sino que afirmaba ser su canal directo en la tierra, su embajador. Y la gente le creía, porque habían visto las demostraciones de su poder, y en medio de este reino de sombras, en un barrio humilde, había una pequeña iglesia, una luz casi insignificante en comparación con la inmensa oscuridad que la rodeaba, pero con una cualidad que la hacía peligrosa. Estaba creciendo. El hombre que pastoreaba esa pequeña congregación se llamaba Jean-Baptiste. No tenía riqueza, ni influencia política, ni un nombre que infundiera temor. Era un hombre sencillo, cuya única arma era una fe inquebrantable en el nombre de Jesucristo y una compasión que estaba atrayendo a la gente, liberándola de las cadenas, del miedo que el sacerdote vudú había impuesto durante décadas. Cada vida transformada en su iglesia era una piedra arrancada del imperio del sacerdote. La luz comenzó a molestar a la oscuridad. Al principio fue un simple fastidio, pero pronto se convirtió en una afrenta directa. El sacerdote vudú, cuyo poder se alimentaba del miedo y la sumisión, no podía tolerar la existencia de un lugar donde la gente encontraba libertad y perdía el miedo. Así que lanzó un desafío público, una declaración de guerra espiritual para que todos la vieran. Le dio a Jean-Baptiste un ultimátum: o cerraba su iglesia y se arrodillaba ante el poder del barón Samedi, o se enfrentaría a él en su propio terreno, en su templo, para demostrar de una vez por todas qué poder era el soberano en Puerto Príncipe. Contra el consejo de todos, impulsado por una certeza que no era suya, el pastor Jean-Baptiste aceptó el desafío. Sabía que no iba a un debate teológico, sino a una ejecución. En la fecha acordada, caminó solo por las calles que conducían al templo satánico, un lugar del que se decía que nadie, que entraba como enemigo, salía con vida o con su alma intacta. El aire se volvía más pesado a cada paso, cargado con la energía de años de rituales oscuros y pactos de sangre. Era el corazón mismo de las tinieblas, un lugar diseñado para aplastar la fe y devorar cualquier vestigio de luz. La ciudad entera contuvo el aliento, esperando ver el fin del pequeño pastor. Cuando Jean-Baptiste cruzó el umbral, las
Pesadas puertas del templo se cerraron tras él, sellándolo dentro con el sacerdote y sus acólitos. El olor a incienso rancio, sangre seca y algo más, algo antinatural, llenaba el aire. El sacerdote, con los ojos inyectados en una furia arrogante, comenzó el ritual. Declaró que durante 7 días y 7 noches invocaría al mismísimo Barón Samedi para torturar al pastor hasta que su mente se quebrara y su Dios lo abandonara. Creían que comenzaba su victoria, el aplastamiento definitivo de esa pequeña luz insolente. Y lo que sucedió en la primera hora de tortura fue solo el prólogo de un enfrentamiento que sacudiría los cimientos del infierno. Pero el verdadero giro, la clave que lo cambió todo, créeme cuando te digo que no te lo vas a creer. El dolor era real, un frío que no venía del aire. Se metía en los huesos, una escarcha espiritual que buscaba congelar mi alma desde adentro mientras las primeras invocaciones del sacerdote resonaban contra las paredes de piedra. No eran gritos, no al principio, sino un murmullo sibilante, una melodía hipnótica y perversa que parecía invocar a cada sombra del cuarto para que se uniera al coro. Sentí cómo mi propia voluntad comenzaba a ser asediada, no por un golpe físico, sino por el peso de una atmósfera diseñada para aplastar la esperanza y convencerte de que estabas completamente solo en el universo. Era la soledad primordial, la mentira original susurrada en un jardín, ahora amplificada por siglos de maldad concentrada en un solo lugar. El sacerdote vudú, moviéndose como una sombra danzante frente a los ídolos grotescos, no articulaba simples palabras, sino que tejía un conjuro con sílabas guturales que parecían arañar la realidad misma. Era un lenguaje antiguo, el idioma del odio. Con cada frase sentía unas cadenas invisibles apretándose alrededor de mi espíritu, cadenas forjadas con el miedo de generaciones, con la sangre de sacrificios y con la desesperación de almas perdidas que habían hecho pactos en ese mismo lugar. Era una prisión conceptual, mucho más efectiva que cualquier celda de hierro, porque sus barrotes estaban hechos de tus propias dudas y su guardián era el eco de tus peores miedos. Y en ese momento, el primer ataque no fue contra mi cuerpo, sino contra mi memoria. Imágenes vívidas de cada fracaso, cada palabra hiriente que había recibido, cada persona a la que sentí que había fallado, desfilaron ante mis ojos con una claridad insoportable. Era una tortura psicológica de precisión, diabólica, diseñada para cortar el ancla de mi fe y dejarme a la deriva en un océano de culpa y remordimiento. Pero incluso entonces, mientras mi mente gritaba, una certeza minúscula, casi inaudible, se negaba a ser silenciada, porque este campo de batalla, aunque no lo pareciera, había sido elegido por un estratega superior. Quizás tú conoces esas cadenas. No están en un templo en Haití, están en tu propia mente, en las palabras que te repites cuando nadie te oye, diciéndote que no eres suficiente, que tu pasado te define o que tu futuro ya está escrito y es un fracaso. Son las corrientes invisibles de la cultura que te arrastran hacia el cinismo y la desesperanza, susurrándote que creer en algo bueno es de ingenuos. Es la oscuridad difusa que sientes al ver las noticias, ese peso en el alma que te dice que el mal está ganando, que la luz es solo una bonita historia que nos contamos para poder dormir por la noche. Esa misma oscuridad era la que ahora tenía un rostro y un nombre en aquel templo. Su objetivo no era solo hacerme daño, era aniquilar la posibilidad de la esperanza misma, demostrar que al final del día, la oscuridad es la sustancia fundamental de la realidad, y la luz es una simple y pasajera anomalía. El sacerdote, ahora en un trance más profundo, era solo el instrumento, el guante que vestía una mano mucho más antigua y poderosa. El aire se espesó aún más, y pude sentir presencias moviéndose en la periferia de mi visión, entidades atraídas por el ritual, como depredadores al olor de la sangre. Eran las jerarquías del infierno, respondiendo a la llamada de su siervo para ser testigos y partícipes de la destrucción de un hijo de Dios. El ataque entonces se intensificó, dejó de ser solo mental y se volvió físico. Sentí un dolor agudo como si 1000 agujas incandescentes perforaran mi piel, aunque nadie me estaba tocando. Mi cuerpo se convulsionaba en el suelo, pero mis manos, atadas a la espalda, no podían hacer nada. Cada grito que escapaba de mis
labios era música para el sacerdote, una prueba de que su Dios estaba respondiendo, de que su poder era supremo. Y te confieso, en ese abismo de agonía, la pregunta prohibida intentó abrirse paso. ¿Dónde estás, Dios mío? Pero el infierno no contaba con que la verdadera guerra no se libra en la ausencia de dolor, sino en medio de él. Esa pequeña llama de fe de la que te hablé, ahora era puesta a prueba por el huracán. El viento helado de la tortura la azotaba sin piedad, intentando apagarla de un solo soplido. La oscuridad no solo quiere extinguir tu luz, quiere convencerte de que nunca existió, de que fue solo una ilusión, un autoengaño, y mientras yacía allí, temblando, sentí que la llama vacilaba, que se encogía hasta ser apenas un punto de luz titilante. Vi al sacerdote reír, una risa hueca y triunfal, porque él también la vio vacilar, vio mi humanidad, mi fragilidad, y la confundió con una derrota inminente. Hambre, sed, dolor. Esa fue la trinidad impía de la primera jornada. El cuerpo humano tiene límites, y el enemigo los conoce a la perfección. Usó mis propias necesidades biológicas como armas contra mí, convirtiendo el anhelo de un simple vaso de agua en una palanca para quebrar mi espíritu. El tiempo perdió todo su significado. Cada minuto se estiraba en una eternidad de sufrimiento, y cada hora era un nuevo descenso a un pozo más profundo de abandono. El mundo exterior, la luz del sol, el sonido de la vida, todo parecía un sueño lejano, un recuerdo de otro universo. Solo existía el templo, el dolor y la risa del sacerdote. Y sin embargo, en medio de su aparente triunfo, una semilla de inquietud comenzaba a brotar en el corazón de las tinieblas. Notaron algo que no entendían. Esperaban gritos de blasfemia, de rendición, de maldición, y aunque mis gritos de dolor llenaban la sala, entre ellos, de forma casi imperceptible, comenzaba a surgir otra cosa, un susurro, un nombre. No lo gritaba con fuerza, apenas tenía aliento para ello, pero lo pronunciaba una y otra vez, como un náufrago aferrándose a la única tabla en medio de la tormenta. Era el nombre que había aprendido a amar en la libertad, y que ahora se estaba convirtiendo en mi única realidad en la cautividad. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental. No estaba allí para luchar con mis propias fuerzas. Todo mi entrenamiento, mi teología, mi elocuencia, no servían para nada. Eran armas de madera contra tanques de acero. Mi única función en ese escenario era convertirme en un vaso vacío, en un canal. Tenía que llegar al final de mí mismo, al punto cero de mis capacidades, para que un poder que no era el mío tuviera el espacio necesario para manifestarse. La rendición no era una derrota, era la estrategia. La debilidad no era un fracaso, era el requisito indispensable para la verdadera victoria. El sacerdote, ajeno a esta revelación interna, redobló sus esfuerzos. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, retorciéndose en formas monstruosas, susurrando obscenidades y mentiras directamente en mi oído. El propio barón Samedi, la entidad invocada, parecía estar más cerca. Podía sentir su presencia arrogante y antigua, una inteligencia fría y calculadora que disfrutaba del espectáculo. El infierno entero había puesto sus ojos en ese pequeño templo de Puerto Príncipe, creyendo que estaban a punto de hacer un ejemplo de mí, de demostrarle al mundo que su poder era el que realmente gobernaba la tierra. Al final del primer día, exhausto y casi inconsciente, el sacerdote detuvo el ritual, no por piedad, sino por arrogancia. Quería prolongar la victoria, saborearla durante los 7 días prometidos. Me dejaron atado en el centro de la sala, en completa oscuridad, sumergido en un silencio que era casi tan ensordecedor como los gritos anteriores. El frío era intenso, mi cuerpo estaba magullado y mi mente al borde del colapso. Desde una perspectiva humana, todo estaba perdido. La primera batalla había sido una masacre. Y entonces, en 1900, el silencio absoluto de la medianoche, cuando el dolor era mi única compañía, escuché una voz. No era la del sacerdote, no era la de los demonios. Era una voz que pronunció una sola palabra que lo cambió todo. La palabra era paz. Solo eso, un susurro en mi alma. No resonó desde las paredes de piedra, sino que brotó desde el centro mismo de mi ser, como un manantial de agua viva en un desierto de ceniza y muerte.
Aquella única sílaba no era una simple idea o un consuelo psicológico, era una sustancia, una presencia tangible que inundó el vacío de mi espíritu y expulsó el terror con la autoridad serena de un rey que regresa a su trono. El dolor seguía ahí, mis muñecas sangraban y el frío me calaba los huesos, pero el miedo, esa bestia que me había estado devorando por dentro, se encogió y retrocedió a un rincón, temblando ante una luz que no podía comprender. Comprendí que la paz de la que hablaba no era la ausencia de conflicto, sino la presencia de un comandante en medio de la batalla. Era una certeza inamovible de que el resultado de esta guerra ya había sido decretado en una corte celestial mucho antes de que yo pusiera un pie en este infierno terrenal. Esta revelación no me llenó de una euforia ruidosa, sino de una calma profunda y sobrenatural, una quietud que era en sí misma un acto de guerra. Sentí cómo esa paz se convertía en un fuego contenido en mi pecho, un horno interior que el frío de la mazmorra no podía tocar y cuya luz las sombras no podían extinguir. Era el fuego del espíritu, no una llama para consumir al enemigo, sino una brasa para mantenerme vivo, para recordarme que yo era portador de una realidad infinitamente más poderosa que la que me rodeaba. Días antes, todo era tan diferente. Recuerdo estar de pie en mi pequeña iglesia, el sol de la tarde filtrándose por las ventanas improvisadas, iluminando los rostros de mi congregación. Eran rostros cansados por el trabajo, marcados por la escasez, pero sus ojos brillaban con una esperanza que desafiaba toda lógica. Les hablaba precisamente de eso, del horno de fuego de Nabucodonosor, de cómo Dios no siempre nos libra del fuego, sino que a menudo nos acompaña en el fuego. Les aseguré, con una convicción que ahora estaba siendo puesta a prueba de forma brutal, que la presencia de Jesús era más real que cualquier amenaza y que nuestra fe era el escudo que hacía rebotar las flechas encendidas del enemigo. Qué fácil es predicar desde la seguridad de un púlpito, qué distinto es vivirlo, atado en el altar del adversario. Aquella última noche antes de mi secuestro, algo me inquietó en la oración. No fue miedo, sino una sensación de solemnidad, como el silencio que precede a una gran tormenta. Me arrodillé en mi humilde habitación y sentí que el Señor me decía que me preparara, que estaba a punto de entrar en un valle de sombra de muerte, pero que no temiera. Una escritura vino a mi mente con una claridad abrumadora, el salmo que dice: «Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado». Aferré esa promesa como un soldado se aferra a su arma antes de saltar a la trinchera. No tenía idea de cuán literal se volvería esa guerra, ni de que el ejército que acamparía contra mí no sería de carne y hueso. El segundo día amaneció, o al menos eso supuse por un leve cambio en la temperatura y el sonido de actividad fuera del templo. La puerta se abrió y la silueta del sacerdote vudú se recortó contra una luz grisácea. Entró con paso lento, seguido por dos de sus acólitos. Su rostro era una máscara de incredulidad y furia contenida. Esperaba encontrarme quebrado, suplicando, loco por el terror de la noche. En cambio, me encontró en silencio, con los ojos cerrados, no por debilidad, sino por concentración. Vio la ausencia de miedo en mi rostro, y eso, para él, fue un insulto personal, un desafío directo a su poder y al de su señor Barón Samedi. Su orgullo herido lo convirtió en un animal aún más peligroso. La tortura de aquel segundo día fue mucho más allá de lo físico. El sacerdote comprendió que mi cuerpo podía soportar el dolor, así que decidió atacar mi alma. Comenzó un cántico bajo y gutural, invocando espíritus de mentira y acusación. Las voces que antes susurraban obscenidades, ahora me hablaban con la voz de mis seres queridos. Escuché a mi esposa acusándome de haberla abandonado por mi fe, a mis hijos llorando porque su padre los había dejado desprotegidos. Me mostraron visiones de mi iglesia siendo quemada hasta los cimientos, de mi congregación burlándose de mi nombre, llamándome necio por haberlos llevado a este enfrentamiento. Cada palabra era un puñal diseñado para desangrar mi esperanza y envenenar mis recuerdos más sagrados, pero yo me aferraba a mi ancla, paz. Esa era mi única respuesta.
Mientras la vorágine de mentiras y acusaciones demoníacas se arremolinaba a mi alrededor, yo me sumergía en el océano de esa única palabra que había escuchado en la medianoche. Me concentraba en el fuego contenido en mi pecho, sintiendo su calor como la única verdad en medio de un universo de engaños. No discutía con las voces, no intentaba razonar, simplemente me negaba a escucharlas. Mi silencio no era pasividad, era la declaración más ruidosa que podía hacer. Era un acto de fe que gritaba: mi realidad no la definen tus sombras, sino la voz de mi Padre. Y cada minuto que resistía, sentía la rabia del sacerdote crecer hasta convertirse en un odio palpable. Fue entonces cuando mi percepción comenzó a cambiar de una manera asombrosa. A través del velo del dolor y el agotamiento, empecé a ver el mundo espiritual con una claridad que nunca antes había experimentado. Ya no veía al sacerdote como un hombre poderoso, sino como a un títere miserable, cuyas cuerdas eran movidas por entidades a las que servía ciegamente. Las presencias demoníacas que llenaban la sala dejaron de parecerme aterradoras. En su lugar, percibí su desesperación, su naturaleza parasitaria, su furia impotente al enfrentarse a una autoridad que no podían doblegar. Eran leones rugientes, sí, pero eran leones encadenados, y la cadena la sostenía una mano invisible, pero infinitamente más fuerte. El sacerdote, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, decidió jugarse su carta más fuerte. En un clímax de furia ritual, comenzó la invocación más profana y peligrosa de su arsenal, un llamado directo para que el propio Barón Samedi manifestara su poder de una forma tangible dentro del templo. La atmósfera se volvió pesada, casi irrespirable. La temperatura cayó en picado y una oscuridad antinatural, una negrura que parecía absorber la propia vida, comenzó a filtrarse por las paredes. El fuego en mi interior, esa brasa de paz, se sintió de pronto como una vela solitaria en medio de un huracán cósmico que amenazaba con apagarla para siempre. La presión era insoportable, una fuerza aplastante que no solo oprimía mi cuerpo, sino que intentaba colapsar mi espíritu. Sentí que mis huesos se iban a pulverizar, que mi alma se desgarraba por la mitad bajo el peso de aquella maldad concentrada. La oscuridad lo estaba consumiendo todo, invadiendo cada rincón de mi mente, prometiéndome un final de locura y olvido. El infierno había concentrado todo su poder en ese único punto, en ese instante, para aniquilarme. Y estaba funcionando. Estaba a punto de romperme, hasta que todo cambió en un instante. Mi espíritu se hizo añicos, el universo se quebró, caí en un abismo sin fin. La oscuridad no era ya una presencia externa que me asediaba, sino la sustancia misma de mi ser, un vacío helado donde antes había fe, esperanza y amor. El peso de aquella maldad concentrada había cumplido su propósito, había encontrado el punto de ruptura y había presionado hasta que todo lo que me sostenía cedió con un estruendo silencioso. El silencio de la derrota era ensordecedor, una ausencia total de la presencia de Dios que era más aterradora que cualquier grito demoníaco. Habían ganado, me habían vaciado por completo. Ya no había lucha ni resistencia, ni siquiera un lamento. Yo era una cáscara vacía, un templo abandonado donde las sombras ahora danzaban victoriosas, un monumento a un Dios que, en apariencia, había abandonado el campo de batalla. Podía sentir la risa burlona de las entidades a mi alrededor, una celebración nauseabunda que resonaba en el hueco que habían dejado en mi alma. El sacerdote vudú me miraba con una suficiencia triunfal, saboreando el momento en que la última luz de un siervo del Altísimo se había extinguido ante el poder de su Señor oscuro. Y allí, en el epicentro de la nada, en el punto más profundo de mi rendición, algo parpadeó. Una brasa diminuta, casi invisible, no era un pensamiento ni una oración consciente, era la memoria de una llama que una vez ardió con fuerza en el altar de mi corazón. Era la semilla de fe que había sido plantada en mí hacía tantos años, ahora enterrada bajo toneladas de escombros espirituales, aplastada y olvidada. Creí que era el eco final antes de la extinción completa, el último vestigio de lo que fui, pero el soplo divino estaba a punto de llegar y avivar ese rescoldo moribundo. Mi conciencia, hecha jirones, se aferró a ese punto de luz como un náufrago
a una astilla de madera en medio de un océano negro. No tenía fuerzas para orar, ni para pensar, ni para creer. Todo lo que podía hacer era mirar esa pequeña brasa. No le pedí que creciera, no le ordené que ardiera, simplemente la reconocí. Y ese simple acto de reconocimiento, en medio de la desolación absoluta, fue un acto de desafío más poderoso que cualquier grito de guerra. Era una declaración silenciosa. Aunque todo mi reino ha caído, esta última chispa todavía me pertenece. El cambio fue sutil, pero el enemigo lo percibió al instante. La atmósfera de celebración vaciló. La risa demoníaca se convirtió en un siseo de rabia e incredulidad. El rostro del sacerdote, antes triunfante, se contrajo en una mueca de confusión y furia. ¿Cómo era posible? Me habían despojado de todo, me habían quebrado el espíritu y habían invocado a su más grande campeón. Y, sin embargo, en el núcleo de la ruina, esa minúscula brasa se negaba a morir, una afrenta intolerable a su poder absoluto. Esa pequeña brasa no crecía por mi propio esfuerzo. Era imposible, pues ya no me quedaba ninguno. Empezó a pulsar con una luz suave, alimentada por una fuente externa. Era como si un aliento invisible, un susurro de vida proveniente del trono mismo de la gracia, estuviera soplando delicadamente sobre ella. La semilla de fe que parecía muerta y seca bajo el hormigón de la desesperanza estaba recibiendo una gota de agua viva y comenzaba a germinar en la más absoluta oscuridad. Era la promesa de que incluso en la tumba, la vida es posible. Entonces, una voz habló en el silencio de mi mente devastada. No era mi voz. Mis pensamientos eran un caos de miedo y fracaso. Esta voz era calma, profunda, y tenía el timbre de la autoridad eterna. No gritaba para imponerse sobre el estruendo demoníaco, simplemente existía, y su mera existencia obligaba a todo lo demás a bajar el volumen. No dijo mi nombre, no me dio una orden, simplemente declaró una verdad fundamental que la tortura y el miedo habían intentado borrar de mi memoria. La voz susurró una promesa que yo mismo había predicado cientos de veces, pero que solo ahora entendía en su dimensión cósmica. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No era un consuelo, era un hecho, una declaración de propiedad. El sacerdote vudú retrocedió un paso, sus ojos desorbitados fijos en mi rostro, porque algo en mi expresión había cambiado radicalmente. El vacío había sido reemplazado por una paz que desafiaba toda lógica. Y entonces, desde las profundidades de mi ser rendido, una única palabra encontró el camino a través de mis labios rotos. Una palabra que no tenía la fuerza de un grito, sino el peso de toda la creación, Jesús. Esa única palabra, apenas un suspiro, no tenía fuerza física, pero llevaba consigo el peso de galaxias y la autoridad que silenció la tormenta en Galilea. No fue un grito de desafío, sino una declaración de rendición absoluta a mi Rey, y en el reino espiritual, la rendición al poder soberano es el arma más devastadora que existe. El aire no se movió, se partió en dos. El estruendo demoníaco no se desvaneció, fue instantáneamente aniquilado por un silencio tan profundo y pesado que tenía su propia presencia. Era un silencio que gritaba. De repente, una luz. No era la luz de una bombilla ni el resplandor del fuego. Nació en el centro mismo de la habitación, una mota de blancura pura, más brillante que el sol del mediodía, pero que no dañaba los ojos. Crecía expandiéndose no como una explosión, sino como una marea incontenible de gloria líquida que avanzaba con una calma y una certeza aterradoras. El sacerdote vudú y sus acólitos se cubrieron los rostros no por el brillo, sino por la pureza insoportable que emanaba, una pureza que exponía cada sombra, cada mentira y cada partícula de maldad en sus almas. Era la santidad hecha visible, y para ellos era un tormento. La oscuridad no huyó de la luz, fue devorada por ella, molécula a molécula. Los rincones oscuros que habían albergado horrores durante generaciones fueron invadidos por esta presencia sagrada, y las sombras se disolvieron como la niebla al amanecer. Pude sentir, más que oír, los chillidos de las entidades que habitaban aquel lugar. No eran gritos de batalla, sino los lamentos de una aniquilación inevitable.
el sonido de jerarquías enteras siendo desmanteladas por una autoridad contra la que no tenían defensa alguna. Aquella luz no era solo un fenómeno, era un ejército. Incluso ahora, mientras te cuento esto desde la seguridad de mi hogar, a miles de kilómetros de distancia, puedo cerrar los ojos y sentir el recuerdo de ese calor. No era un calor que quema, sino un calor que restaura. La gente me pregunta si fue una alucinación producto del dolor y el trauma, y yo les digo, con toda la certeza de mi ser, que la tortura era la alucinación, el miedo era el engaño, pero esa luz era más real que el suelo bajo mis pies. Era la realidad con mayúscula irrumpiendo en el teatro de las mentiras del enemigo. Aquella columna de fuego celestial se convirtió en una metáfora viva ante mis ojos, una legión de soldados de luz incandescente. No llevaban espadas ni lanzas, su mera presencia era un arma. Avanzaban con una disciplina perfecta, una falange de santidad que no negociaba con la oscuridad, simplemente la borraba del mapa. Vi cómo la esencia misma de los demonios invocados se deshacía, su forma se desintegraba bajo la presión de una gloria que no podían soportar. Era una guerra, sí, pero unilateral, una ejecución, no una batalla. Entonces, esa luz me tocó, y sentí cómo recorría cada centímetro de mi cuerpo malherido. No fue un alivio suave, fue una descarga de poder celestial que expulsó el dolor de mis huesos y la desesperación de mi alma. Las cadenas invisibles de la brujería, el peso de las maldiciones que habían lanzado sobre mí, se pulverizaron al instante. Sentí cómo la fuerza volvía a mis músculos, cómo la claridad regresaba a mi mente y cómo una paz que sobrepasa todo entendimiento inundaba las ruinas de mi espíritu. La pequeña brasa de fe no solo había sobrevivido, ahora era una hoguera rugiente. Déjame hacer una pausa aquí, porque esto es crucial para ti, que me escuchas. El nombre de Jesús pronunciado desde un lugar de fe rendida no es una fórmula mágica, es una llave que abre una compuerta directa al salón del trono del universo y permite que el poder gubernamental del cielo intervenga directamente en los asuntos de la tierra. No fui yo quien luchó esa batalla, yo solo tuve la fuerza suficiente para susurrar el nombre de mi comandante en jefe, y él desplegó sus fuerzas de élite. La atención de aquel ejército de luz se centró entonces en el altar, el epicentro del poder del sacerdote. La manifestación del varón Samedi, esa presencia densa y sofocante, intentó resistir. Por un instante, la oscuridad pareció condensarse, luchando contra la marea de luz en un último y patético acto de desafío. Fue como ver a una sombra intentar detener un tsunami. La luz no chocó contra ella, la atravesó, la purificó con un fuego santo, y la presencia demoníaca se evaporó con un silbido final, un eco de derrota que resonó en el alma de todos los presentes. Los ídolos comenzaron a temblar. Las estatuas de madera y hueso, ungidas con sangre y cargadas con poder demoníaco durante décadas, empezaron a agrietarse. Un sonido de cerámica y piedra rompiéndose llenó el templo. No era por una vibración física, sino porque el poder que las animaba estaba siendo violentamente desalojado. Se desmoronaron hasta convertirse en polvo y astillas, símbolos impotentes de un reino que acababa de ser humillado de la forma más absoluta posible. El trono del enemigo, en su fortaleza más segura, había sido derribado. Cuando la luz finalmente se atenuó, no desapareció por completo. Dejó tras de sí una atmósfera transformada. El aire, antes denso y con olor a azufre y muerte, ahora era limpio, ligero, casi dulce. El frío sepulcral había sido reemplazado por una calidez agradable y persistente. El silencio ya no era pesado y opresivo, sino pacífico y lleno de una presencia palpable y santa. El campo de batalla había sido limpiado y consagrado por la visita del rey. El sacerdote vudú estaba de rodillas, no por reverencia, sino porque sus piernas habían cedido. Su rostro, antes una máscara de arrogancia y poder sádico, era ahora un lienzo de puro terror y desconcierto. Miraba sus manos, luego los restos de sus ídolos, luego a mí. No veía a un prisionero torturado, veía a un hombre envuelto en una autoridad que no podía comprender. Su poder, su reputación, su Dios, todo había sido expuesto como un fraude en cuestión de minutos.
Estaba desnudo, desarmado y derrotado en su propio santuario. Levanté la cabeza, ya no como una víctima, sino como un embajador del reino vencedor. La paz en mi interior era tan sólida como una roca. El miedo se había ido, reemplazado por una audacia serena que no venía de mí. Miré directamente a los ojos del hombre que se autoproclamaba el más poderoso de Puerto Príncipe, y vi en ellos el reflejo del infierno que acababa de ser vencido. El silencio se prolongó por un momento eterno, el silencio de la victoria. El siguiente movimiento definiría todo, y entonces algo increíble sucedió. Aquel hombre, el sacerdote vudú, levantó la vista del suelo polvoriento, susurró una sola palabra, una pregunta que lo cambió todo. No me preguntó cómo lo había hecho, no me preguntó quién era yo. Sus ojos, vacíos de su antiguo poder y llenos de un terror reverente, se fijaron en los míos mientras preguntaba con voz quebrada, ¿quién es ese Jesús? La pregunta no era un desafío, sino la súplica de un alma náufraga que acababa de ver el único faro en medio de la tormenta más oscura de su existencia. No había rastro de burla, solo la necesidad cruda y desesperada de un hombre que había adorado a la muerte y ahora se encontraba cara a cara con la fuente de toda la vida. Le respondí con la misma calma que ahora me inundaba. No grité, no proclamé, simplemente declaré la verdad. Es el Rey. 3 palabras. Eso fue todo, y esas 3 palabras cayeron sobre él con más peso que todas las maldiciones que jamás había invocado. Se derrumbó por completo, cayendo de rodillas a una postración total, con el rostro pegado al suelo donde antes se sentaba su trono de huesos. Escuché sus sollozos, el llanto desgarrado de un hombre fuerte completamente roto, y luego sus palabras, ahogadas por el polvo y la humillación. Barón Samedi, te renuncio. Si este Jesús es el Rey, entonces quiero servirle a él. Fue como si una presa se rompiera. Detrás de él, los acólitos y seguidores que habían presenciado todo en un silencio paralizado, comenzaron a moverse. Primero fueron 2, luego 5, luego más de una docena de sus seguidores más cercanos, aquellos que habían participado en mi tortura. Cayeron de rodillas, uno por uno, no ante mí, sino ante la presencia que aún llenaba la sala. El miedo en sus rostros se transformó lentamente en asombro, y el asombro en una rendición palpable. La pequeña llama de mi fe, que el enemigo había intentado apagar durante 7 días infernales, se había convertido en una hoguera que ahora encendía otras antorchas en el corazón mismo de la fortaleza de las tinieblas. Salimos de aquel templo juntos, no como un prisionero y sus captores, sino como un grupo de libertos que salían de la esclavitud a la luz del día. Al cruzar el umbral, el sol de Puerto Príncipe pareció brillar de una manera diferente, como si el mundo físico reconociera la victoria que se había producido en el mundo espiritual. El antiguo sacerdote, ahora, mi hermano, caminaba a mi lado, sin atreverse a mirarme directamente, pero con una expresión de paz que nunca antes había conocido. Dejamos atrás un edificio de piedra y barro, pero lo que realmente abandonamos fue una tumba, un portal que había sido sellado para siempre por la sangre del Cordero. La noticia no corrió, estalló. En menos de 24 horas, la historia del pastor que desmanteló el reino de Barón Samedi con solo el nombre de Jesús era la única conversación en los mercados, en los callejones y en los hogares. No fui yo quien la contó, fue el propio ex sacerdote, quien fue el primero en dar testimonio público de su derrota y liberación. Fueron sus seguidores, quienes describían con detalle cómo los ídolos se hicieron polvo y cómo una luz celestial había llenado su templo profano. Escuché historias secundarias de personas que, solo al oír el relato, se sintieron liberadas de opresiones y enfermedades que las habían atormentado durante años. A los 3 días, un grupo de 1900 nosotros regresó a ese lugar. Llevamos martillos y palas, no por venganza, sino por redención. Derribamos los altares oscuros, quemamos los últimos vestigios de su idolatría y limpiamos cada rincón de aquel lugar que había sido una embajada del infierno en la tierra. En el centro exacto donde el trono del sacerdote había estado, plantamos una cruz de madera. Aquel edificio no fue abandonado, fue reclamado, y hoy esta historia resuena no como un eco del pasado, sino como una declaración profética para ti,
que sientes que la oscuridad está ganando terreno en tu propia vida, en tu familia o en tu nación. Más de 40 personas entregaron su vida a Cristo esa primera semana, y el antiguo templo vudú se convirtió en el hogar de una iglesia vibrante y creciente. Parecía el final perfecto, la victoria definitiva, la conclusión de un cuento de hadas escrito con fuego divino. Pero el infierno no firma tratados de paz, solo reagrupa sus fuerzas. Estaba a punto de descubrir que la derrota de un principado tan poderoso no pasaría desapercibida y que la respuesta de la oscuridad sería mucho más sutil y quizás mucho más peligrosa. ¿Creías que la guerra había terminado? La batalla solo cambió de rostro. El verdadero peligro no llegó con tambores de guerra ni con gritos desde el abismo, sino que se deslizó en el silencio que sigue a una gran victoria, como una niebla fría que busca apagar el fuego de un campamento. Aprendí que la oscuridad, cuando es derrotada de frente, no se rinde, se vuelve más inteligente, más paciente y ataca el único lugar que no puedes defender con milagros espectaculares: tu propia mente, tu constancia, tu fe del día a día. El enemigo ya no quería mi cuerpo en un altar pagano, ahora codiciaba mi testimonio, buscando diluirlo con el veneno lento del olvido y la normalidad, esperando que la memoria del fuego divino se convirtiera en una simple anécdota fría. Esta es la guerra que tú y yo libramos ahora mismo, en este preciso instante. No es en un templo vudú en Puerto Príncipe, sino en la quietud de tu habitación a las 3 de la madrugada, cuando la ansiedad te roba el aliento. Se libra en la conversación incómoda durante la cena familiar, donde tu fe es vista como una excentricidad o un fanatismo. Se combate en la pantalla de tu móvil, que te bombardea con noticias diseñadas para convencerte de que el mal es más organizado, más influyente, y que tu esperanza es, en el fondo, una ingenuidad. El enemigo no necesita ídolos de barro, cuando puede levantar altares de cinismo y desesperanza dentro de nuestro propio corazón, susurrándonos que la victoria en Haití fue un caso aislado, una anomalía, y no la regla universal del reino de Dios. La gran metáfora de nuestra lucha ha cambiado. Ya no se trata siempre de una llama solitaria contra un vendaval furioso que busca apagarla de un solo soplido. No, ahora la estrategia del adversario es más sutil. Busca crear un vacío a nuestro alrededor, robando lentamente el oxígeno de la comunión, del testimonio y de la verdad bíblica. Quiere que nuestra llama no se apague de golpe, sino que se consuma lentamente hasta convertirse en una brasa moribunda, incapaz de dar calor o luz a nadie. Es el ataque por asfixia espiritual, la estrategia de aislarnos unos de otros para que creamos que somos los únicos que todavía luchamos, los únicos que todavía creemos en el poder que sacudió los cimientos de aquel templo. Por eso estoy aquí, hablando contigo ahora mismo, no para contarte una historia del pasado, sino para inyectar oxígeno a tu llama, donde quiera que estés. Este testimonio no es una medalla que yo exhibo, es un arma que te entrego. La historia de lo que Jesús hizo en Haití no me pertenece, te pertenece a ti. Pertenece a todo aquel que se siente acorralado por una oscuridad que parece invencible, porque la autoridad que vació aquel lugar de demonios no fue un poder especial concedido a un pastor haitiano. Es la misma autoridad que te fue delegada a ti el día que confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Es tu herencia, tu derecho de nacimiento, tu arsenal en esta guerra silenciosa. Y hoy, en este momento, yo tomo una decisión consciente frente al cielo, frente al infierno y frente a ti, que me escuchas. Yo elijo ser un testimonio vivo y no un monumento a una victoria pasada. Yo elijo creer que el mismo poder que hizo temblar al sacerdote vudú más poderoso de Puerto Príncipe es el que me sostiene en mis momentos de debilidad y duda. Yo elijo ser un portador de la llama, negándome a permitir que el enemigo la asfixie con apatía o miedo. Yo elijo recordar y declarar que la sangre de Cristo no solo me salvó, sino que me comisionó para ser una embajada andante de su reino, un puesto de avanzada del cielo, en una tierra ocupada por las sombras. Esta es mi elección. Ahora te invito a que hagas tuya esta misma declaración. No estás solo en esta lucha. Somos un ejército, una familia de portadores de la llama
esparcidos por todo el mundo. Por eso te pido no como un creador de contenido, sino como un hermano en la batalla. Suscríbete a este canal para que podamos seguir fortaleciéndonos juntos con testimonios del poder real de Dios. Comparte esta historia, no para que un vídeo se haga viral, sino para que la luz de este testimonio alcance a alguien que está a punto de rendirse en su propia oscuridad. Y lo más importante, usa la sección de comentarios para dejar tu oración, para que podamos levantar un altar de intercesión comunitaria, bombeando oxígeno espiritual unos a otros y recordándole al enemigo que no somos individuos aislados, sino un cuerpo unido en Cristo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Por eso, aférrate a esta verdad inmutable que el apóstol Pablo nos legó. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que la paz de Cristo, que trasciende toda lógica y todo miedo, inunde tu corazón y tu mente. Que la audacia del Espíritu Santo reemplace cada susurro de duda con la certeza atronadora de su poder en ti. Y que camines desde hoy, no como alguien que espera un milagro, sino como alguien que es un milagro andante. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.